En este video les voy a mostrar cómo logré pasar una prueba de fondeo con solo 2 trades y en un solo día. Además les voy a mostrar cómo es una sesión operativa conmigo en vivo. Vamos a operar hoy la sesión de Nueva York. Les voy a mostrar y les voy a explicar cómo funciona mi estrategia, cuáles son los parámetros que utilizo, así que estén atentos a todo este video. Bueno, primero que todo les voy a mostrar cómo fueron esos trades que me llegaron a pasar la primera fase de esta prueba de fondeo. Tenemos por aquí, esta prueba la inicié ayer, martes 2 de junio. Tomamos un trade en el oro, ahorita les muestro cuál fue. Miren, fue este tradecito que nos dio aproximadamente casi un 1% de rentabilidad, y este sí nos entregó prácticamente un 5%, que terminamos llegando al objetivo final, que es lograr un 6% en este challenge. Ya tenemos por aquí la cuenta y les voy a mostrar los trades que ejecuté para llegar al retiro. Este fue uno de los trades que tomé, pero primero que tomé fue en la sesión de Nueva York. Observaba aquí yo cómo el mercado me entregaba esta estructura bajista, y esta estructura bajista bien identificada, que me da como punto de entrada aproximadamente ese 50% del Fibonacci, que además me coincide como con esta zona de bloque de órdenes. Entonces justo en esa zona decido como aprovechar el movimiento, decido dejar mi entrada ahí. Yo no uso órdenes programadas, siempre busco ingresar directamente a los trades. Aquí cometí un pequeño error, y es que en la entrada original, para los que no me siguen en Instagram, ya se las compartí, le había puesto 40 pips de stop loss, no más, 40 pips, y con un take profit 1:4. Mi estrategia maneja un ratio fijo 1:4. Entonces el profit me lo daba acá, exactamente ahí, pero a la hora de calcular el lotaje me di mal e ingresé el lotaje como si hubiese arriesgado 50 pips de stop loss, y eso me daba el ratio 1:4 un poco más abajo. Entonces este fue el real trade. Y el segundo trade sí ya fue una obra de arte. Realmente ayer en la sesión de Asia estaba yo planificando mi mes de junio y observo cómo llegando a la sesión, bueno, yo voy a revisar el mercado, siempre procuro yo revisar el mercado, me gusta así a ver qué hace, cómo abre. Cuando observo que este fractal había sido invalidado, el mercado viene aquí, empieza a hacer un intento de ruptura, y digo, bien, este fractal ya se cambió. Entonces esto me da como materia de que el mercado quiere continuar una distribución bajista. Entonces eso lo vi, dije, bueno, esto puede caer para mañana, pero cuando el mercado hace esta caída y empieza a retroceder, yo digo, y va con tanta fuerza, yo digo, esto está bueno, porque cuando el mercado ingresa tanto volumen, generalmente siempre termina dando buenos movimientos. Eso lo hace la sesión asiática. Por ejemplo, en esta sesión vean que hace un movimiento contrario muy fuerte y termina dando un movimiento real muy rápido. Pues cuando yo observo esto, digo, espere, esto puede estar dando un buen trade. Aparte de que me estaba dando movimiento de retroceso, observaba este pivot que yo tenía acá, que era el alto de Nueva York del lunes. Yo observando ese punto de ahí, digo, bien, ese punto me interesa, debido a que este fractal es el que el 95% estaría observando. O sea, la mayoría entraría en las ventas aquí, en estas zonas. Entonces, ¿qué busca el mercado siempre? En el oro es muy típico de que el mercado siempre vaya a tomar una liquidez para posteriormente decidir por el movimiento original. En este caso, pues dije, bueno, pueden reventar esta zona, ¿cuál sería el punto a reaccionar? Y me coincidía con ese pivot de Nueva York. Entonces es ahí donde yo decido ingresar al trade, y para sorpresa mía, reacciona directo. Después sí, ya el mercado empezó a regresarse. Cuando estaba por aquí yo ya iba a descansar, dejé el mercado en break even, yo dije, avanzó bastante, si vuelve a regresar al punto ya no sería coherente estar en el trade. Decidí dejarlo en break even, y esta mañana cuando me despierto me recibes la notificación de Funding Pips que se ha pasado el trade. Entró al MetaTrader y efectivamente pues la primera fase fue aprobada. Así que ese fue el trade que me dio prácticamente la primera fase en un día, básicamente fue en un día. Así que vamos ahora a ver qué tenemos para la sesión de Nueva York del día de hoy. Voy a estar operando aquí directamente con ustedes. Por aquí en esta parte tenemos la cuenta, ya está nueva, ven aquí 25.000, está totalmente nueva, no hay ningún solo trade tomado. Así que vamos a observar a ver qué nos trae el mercado para hoy. Bueno, entonces aquí en la sesión de Nueva York, ¿yo qué hago? ¿Cómo funciona mi estrategia? Antes de entrar en materia, les voy a explicar rápidamente cómo funciona mi estrategia. Algo básico y sencillo. Yo utilizo como base primordial de mi estrategia la estructura de mercado. La estructura de mercado para mí es la columna vertebral, y por ende el mercado pues responde a esto. Esta es la primera base. Yo siempre me identifico cuál es mi estructura alcista, bajista, cuál es el fractal que deja el mercado, lo valido y ya.
Entonces básicamente cuando yo ya identifico ese fractal o esa zona a operar, yo valido ese fractal, ¿sí? Con unas reglas que tengo para validar si el mínimo es válido, para validar si el alto es correcto también. Cuando yo identifico esto, mi siguiente paso es identificar dónde está el posible punto de entrada, ¿sí? Cuando identifico el posible punto de entrada, es ahí cuando ya prácticamente está hecho el 50% de ese movimiento. Y espero ya básicamente que el mercado me llegue ahí y tomo la decisión de entrar. Yo mi estrategia la tengo dividida por bloques. Bloque 1, bloque 2 y bloque 3. Estos 3 bloques me permiten identificar las partes del análisis que es fundamental para mí. En el bloque 1 yo lo que hago es identificar en contexto de mercado. ¿Qué es el contexto de mercado? Donde yo identifico qué está haciendo el mercado, qué podría hacer y cuál es la opción más favorable para la sesión. En el bloque 2 confirmo, busco confirmación de si realmente la opción más favorable que encuentro en el contexto se confirma aquí en bloque 2. Entonces si yo digo, bueno, el contexto me dice que el mercado puede dar un movimiento bajista, entonces el bloque 2 me da la confirmación. ¿Cómo busco esa confirmación? En una temporalidad pequeña que es 5 minutos. En 5 minutos lo que yo busco es esa confirmación. Busco una estructura que esté a favor de ese movimiento bajista que me puede estar dando el contexto. Entonces, si eso está ahí, check, y ya tengo la dirección clara para ese día. Y el bloque 3, que estamos aquí, es identificar el POI. ¿Qué es el POI? El punto de entrada. ¿Sí? Ya es donde yo identifico, bueno, el contexto me dice que está bajista, el bloque 2 me confirma que efectivamente puede caer. Entonces, ¿ahora dónde ingreso? Es ahí donde yo trazo mi FIBO, es ahí donde yo busco cuál es la zona de entrada con los conceptos que yo utilizo, bloques de órdenes, zonas de pivot, Fibonacci, cosas muy básicas. Pero esta organización de aquí es la que me permite a mí realmente, pues, tener los resultados. Entonces vamos a ejecutarla aquí, vamos a ver cómo nos entrega hoy el mercado una oportunidad. ¿Qué hago yo? Como primer paso, bloque 1, recordemos, contexto de mercado. Yo por aquí incluso, esto es muy importante para mí porque yo incluso aquí lo tengo escrito en mi libreta, mi paso a paso. Y vean que no es algo del otro mundo, es muy 2 pasitos ahí, 3 pasitos ahí ya. Entonces ya no lo tengo aquí como así, pero vamos a hacer el ejercicio aquí con ustedes. El bloque 1 que me dice, contexto de sesión. Entonces yo bajo una hora, subo una hora, perdón, a ver qué está haciendo el mercado, ¿sí? ¿Qué tiene para entregarme? Leo un poco de lo que está haciendo el macro, porque eso me permite a mí tener un panorama claro de lo que está haciendo el mercado. Entonces identifico aquí que el mercado me hace una toma de liquidez de este punto, y que pues adicional a eso, también identifico que la estructura venía bajista y ahora está tratando de ser alcista. Pero identifico de que aquí no hay una ruptura válida, que el mercado falló en esa ruptura válida. ¿Qué es una ruptura válida? Que el mercado rompa con cuerpo una zona, que esto sea con cuerpo. Si no es con cuerpo, no es una ruptura válida. Entonces, identificando eso, me doy como el pensamiento de que esto fue un fallo, ¿sí? Y de que el mercado apenas hizo una toma de liquidez y que posiblemente puede ir acá. A veces me gusta bajar a 4 horas, 1 hora para ver. Y si nos vemos un poquito en 4 horas, esto que estamos observando aquí nos da un poquito más de sesgo bajista, porque vemos que el mercado viene como con esa tendencia. Entonces, ¿qué hizo aquí el mercado? Tomar liquidez y posiblemente quiere seguir cayendo. Entonces, bajo también a veces a diario a ver las mechas. Y las mechas para mí son muy importantes porque son ruido y a su vez liquidez. Entonces, tengo estos 2 puntos y con esto vean que yo ya voy armando un contexto macro. El mercado ha fallado en crear un alto acá, no rompió con cuerpo, no rompió con contundencia, la estructura viene bajista, entonces la probabilidad que se vea macro, no para la sesión sino a macro, es que el mercado pueda estar generando un movimiento hacia estas zonas. Entonces ya por ese lado veo un panorama bajista. Ya en 1 hora aquí, vuelvo a 1 hora, observo ya está el fallo y veo que el mercado pues recientemente viene como con esa sucesión bajista, ¿cierto? ¿Cuál es el fractal que me da el mercado? Esta zonita de aquí. Identificando ya esa zona es cuando ya bajamos a 15 minutos a observar cuál sería entonces el escenario más probable para este día. Observemos acá. Vamos a hacer el seguimiento de lo que veníamos operando el día de ayer. Ayer observamos que el mercado tenía esta estructura alcista en 15 minutos y que evidentemente pues ahora el mercado cambió de estar alcista, revienta aquí la estructura y pues termina dejándonos todo este fractal bajista. O sea que nuevamente 15 minutos nos empieza a confirmar como esa estructura bajista que trae macro. Ahora que observamos aquí, tenemos que identificar cuál es el último fractal que nos ha dejado el mercado. Entonces, en esta zona yo lo que estoy observando, pues en Asia el mercado hizo una toma de liquidez de este punto,
falla aquí en crear un alto y genera todo este movimiento bajista. Para mí el último fractal que viene válido, el último fractal válido que viene generando el mercado en 15 minutos es este de acá. Es ese alto de 15 minutos, por aquí lo marcamos. Pero también aquí es muy importante en el contexto identificar las zonas de liquidez. ¿Cuáles son las zonas de liquidez que tenía el mercado antes de generar estos movimientos? Como primer objetivo teníamos esta zona de acá, que evidentemente el mercado ya la mitiga. Pues partiendo de ahí podríamos darnos una idea un poco clara de que ya hizo esa distribución y que puede existir la posibilidad de que también exista este retroceso, ¿cierto? Eso es lo que vamos identificando ahorita. Entonces tenemos ese punto de liquidez que ahora pasa a ser el que no ha sido mitigado, y en la parte contraria también es bueno identificar cuáles son esos puntos que el mercado puede ir a mitigar, y pues en ese orden de ideas tendríamos el alto de Asia, que sería ese mismo alto de 15 minutos. Entonces eliminamos aquí y empezamos a observar. Entonces cuando yo identifico mi estructura y mis puntos de liquidez a donde el mercado puede ir a distribuir, ya lo que hago yo es decidir para dónde me voy, y es aquí donde la estructura o el bloque 2 me da la confirmación. Entonces bajamos a 5, ya que yo bajo a 5 y observo nuevamente la estructura. ¿Sí? ¿Cuál es la estructura? ¿Cuál es la última sucesión que viene en el mercado? Yo a veces cuando no veo mucho ruido, lo que hago es bajar al gráfico de líneas. El gráfico de líneas me ayuda a observar con más claridad eso, y veamos que aquí pues nos arroja este último fractal. En este momento son las 7:48 de la mañana, hora Colombia. Yo normalmente inicio a operar a las 7:30, así que va a estar la sesión muy joven. Por ahora tenemos entonces estructura de 15 minutos bajista, estructura de 5 minutos bajista, así que podríamos esperar para hoy una posible venta. Falta aquí la confirmación. Entonces en 5 minutos, ¿cuál es la confirmación que yo uso? Una activación. Sí, yo les mencioné a ustedes que uso 5 minutos, entonces uso una activación. Observemos aquí una cosa muy interesante. Vean que la columna vertebral de mi estrategia es estructura. Yo siempre me baso en estructura. Entonces, yo siempre hago la lectura de la estructura en la temporalidad que esté. Y yo veo que aquí hay una estructura alcista, ¿cierto? Altos y mínimos cada vez más altos. Pero aquí hay un quiebre. Entonces, aquí ya me está dando la primera confirmación, el primer indicio hacia dónde irme. Esta zonita de acá. Entonces, ¿qué hago o qué espero yo ahorita mismo en este momento? Yo lo que estoy esperando es, si el mercado falla aquí en crear un alto y genera una reacción contundente, ya posiblemente yo podría estar pensando ahora sí, contundentemente en las ventas, porque veo la activación bajista aquí. Falla en crear un alto, genera un movimiento bajista y me iría ahora sí para las ventas. El escenario siguiente es, si el mercado en su defecto no logra fallar en crear un alto aquí y rompe la estructura, pues ¿qué hace el mercado? Evidentemente pues confirma una estructura alcista, y como yo ya tengo definido los puntos a distribuir, pues mi objetivo ya no sería la venta, sino sería la compra, ¿sí? Entonces por eso es muy importante ustedes entender esa estructura de mercado, en dar un contexto al precio, porque esto determina mucho hacia qué dirección usted se va a dirigir en su día. Bueno, estaba leyéndome este librito, pero el mercado ya nos trae operación, así que estoy viendo aquí una confirmación, y es que el mercado evidentemente está fallando en crear un alto, ¿cierto? Ya la sesión de la vela a las 8 empezó a cambiarse. Veamos en un minuto un poco esto, y es que ya vean, aquí ya evidentemente hay un fallo en crear un alto, hay un doble piso, y aquí ya se está confirmando una posible entrada. Para hoy voy a manejar un stop loss aprox de 70 pips, así que me gustaría ingresar en esta zona de bloque de órdenes. Vamos a ver si me da ese precio. Incluso me da un mejor ratio. Me gusta. Entonces yo creo que podríamos entrar ahí. Si nos llega a dar ese precio, vamos a ajustar aquí el lotaje a 0.40, que nos daría como pérdida $240, casi el 1%. Me gustaría arriesgar eso. Ese sería mi punto de entrada para hoy, protegiéndome ahí arriba con esa zona. No estaría nada mal. Y aquí ya buscaría, vamos a estar viendo el retroceso, porque el retroceso es muy importante. Vamos a ver hasta dónde cae, porque es muy importante observar hasta dónde retrocede. Y en este orden de ideas, pues me gustaría mucho más entrar al 50% de ya todo el movimiento que está generando. Voy a esperar a ver dónde exactamente me da el punto. Hay que tener paciencia ahora y esperaremos a ver dónde nos puede dar la entradita. Por ahí está reaccionando fuertemente. Esperemos a ver. Bien, estamos ya dentro del trade y lo tomamos bien.
la puntica ahí y vámonos por el 1 a 4. Vámonos por ese 1 a 4, aunque muchachos, hoy me gustaría incluso aguantar el mercado un poco más. Muy cerquita ahí el precio donde puede estar llegando y esto nos puede pues dar un profit un poco más amplio. Vamos a ver cómo evoluciona, porque sí puede darnos, esto se puede caer fuerte. Entonces vamos a ver ya cómo evoluciona el trade. Bueno muchachos, vean la reacción tan brutalmente bonita que nos entregó aquí el mercado. Finalmente, bueno, aquí en esta zona le costó un poquito salir de esa acumulación, ya nos viene reventando, estamos esperando ya prácticamente el profit. A este punto de aquí podríamos incluso ya reducir riesgos a la mitad, salir de los 240 que estamos perdiendo. Veremos a ver si ya, pero de una muy bonita reacción. Vean la reacción tan bonita que acaba de dar el mercado. Sí, aquí le costó salir de la acumulación, pero va bien. Ahora solo queda esperar a que nos dé el take profit. Ya es solo esperar stop loss o take profit, ya reducimos riesgos, así que por un lado ya vamos ganando. Bueno, ya vamos aproximando al take profit, estamos a unos pequeños pipsitos y cuando yo ya voy llegando a take profit, lo que sí hago es ponerme en break even, porque pues ya no es coherente pues estar, o sea, que si me regresa todo el trade llegando al take profit y perder ya no es coherente, así que en esta zona ya vamos take profit, vamos a ver si nos lo hay. No revienta la zonita, vamos, sí, take profit muchachos. Entonces esto es como yo, pero esta es mi metodología, vean que es muy fácil, concisa, hay que tener mucha paciencia para operar este sistema. Esa es la principal virtud que puedo decir que tengo yo, tener paciencia en esperar los movimientos, porque no fue fácil aquí esperar esta confirmación. Recordemos nuevamente un poco la retroalimentación del análisis, y es que pues ya tenemos un contexto totalmente definido bajista, una posible dirección a estas zonas del mínimo de London, perdón, aquí, y esperábamos la confirmación de este fractal, que el fractal se nos activara. Finalmente pues este fallo en crear este fallo en crear un alto pues estaba un poco complejo, pero finalmente el mercado lo termina dando. Fueron prácticamente 5, 10, 15, 20, 25, como casi 40 minutos de espera para que el mercado pudiese darnos esa confirmación. Realmente esperamos, espero también muy pacientemente el retroceso. En una primera instancia estábamos esperando por aquí esta zona de bloque, no lo da, y eso es otra cosa importante, que hay que aprender a surfear con el mercado, hay que aprender a ir llevando como esa volatilidad, ir con el volumen. Pues finalmente el mercado nos termina entrando, dando la entrada aquí más o menos en el 38.2, decido ingresar más o menos en estas zonas de pivot. Tomo el trade, muy preciso se da, y vean la precisión incluso del take profit, nos termina prácticamente el mercado dando ahí ese take profit y reacciona. Es un profit bastante bonito, un 1 a 4 para el día de hoy, perfecto. Así que con esto me despido muchachos, sin más recordarles que se unan al canal de Telegram. Ahí les comparto a ustedes mis entradas gratis, se las comparto. Déjenme en los comentarios si quieren que les haga una clase específicamente de cómo ustedes pueden armar un sistema claro. Y por último, suscríbanse, dejen su like y lleguen al Instagram muchachos, que allá les documento exactamente cómo es mi día. Dios los bendiga.